Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva apertura virtual de cortocircuito. Hoy tenemos la suerte de estar con Beto Martínez. Esta es otra conversación desde el taller de Beto. Nos acompaña Nelson Zuluaga. Nelson hace parte de nuestro programa en la Alianza Francesa de Hablemos de BD. Tuvimos la suerte de contar con Beto ayer en el taller de dibujo. Este es un programa que lleva 5 años en la Alianza Francesa, es un taller de dibujo y un club de lectura. Los invitamos, está abierto cada jueves para todos. Beto, bueno, ya se presentará y Nelson también, y bienvenidos. Bienvenido, te doy la palabra, Nelson. Gracias María, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Hola Beto, un gran amigo. Vamos a charlar un poquito con él sobre su gran trabajo. Bueno, mi nombre es Nelson Zuluaga. Como dice María, ya trabajo con la Alianza, los talleres de Hablemos de BD, los talleres de cómic, ya hace 5 años. Y bueno, soy director de Cómics Sin Fronteras, que es un programa de la Corporación Cine Club Borges. Y bueno, muy contento de estar aquí saludando a Beto. Alberto Martínez es un nombre que aparece en la notaría. Alberto, más cariñosamente Beto, y que es un seudónimo. Beto, ¿cómo ha estado? Hola, Nelson, María, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a quienes nos están viendo hasta ahora. Y bien, pues digamos, trabajo, hago caricatura de opinión, dibujo hace 22 años en el periódico El Espectador, dicto clases en la Universidad Javeriana hace 15 años, es humor gráfico. Y bueno, pues estoy aquí feliz de estar con ustedes y compartir pues mis experiencias. Súper, Beto. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces en la Alianza Francesa. Venimos trabajando lo que llama Hablemos de BD. Para los que no sepan, BD es la abreviatura de bande dessinée, que es como se le dice al cómic en Francia, así como en Japón se le dice manga, o en Latinoamérica le decimos historietas. En Francia se le dice BD o bande dessinée. Entonces, vamos a hablar un poquito, Beto, de la bande dessinée. ¿Cómo ha influido la bande dessinée en tu vida artística, en tu niñez, en las primeras etapas, digámoslo así, como lector, como amante del dibujo? Cuéntanos un poquito como qué historietas franco-belgas de pronto recuerdas. Bien, ¿cómo ha influido el bande cine en mi vida? Arranca en las aventuras del periódico, tanto el Tiempo como El Espectador publicaban personajes. Tengo acá un libro, si le quieren tomar el pantallazo, no sé si queda invertido. No, está perfecto. Se lee correcto. Listo. Lucky Luke. Lucky Luke. Y es una historia rarísima porque esto es hecho en Francia, lo escribe Goscinny, Morris es quien dibuja, pero es una historieta de un personaje del western norteamericano. Entonces es una rareza. Digamos que arranca por allí. ¿Qué otras historias? Era Vinnie Bolín, que era un perro y su amo, que es un niño, y Natasha, es sencillamente Natasha, bellísima, una azafata, una sobrecargo de aerolínea francesa. Entonces por ahí arranca eso. Digamos que de momento esto, voy a pararme un instante para mostrarles más cosas que tengo de lo franco-belga. Bueno, hablemos más bien de estas cosas así. Genial. Entonces, aquí me parece chévere que puedan ver es la colección. Digamos, tengo toda la colección este es el más viejo que tengo de ellos. Bueno, y después me dicen que no se dice Tintín, se dice Tantán. Tantan. Con Tantán. Entonces, pues bueno, y esta cosa tiene algo que ver con mi trabajo. Si después lo van a ver, lo pueden buscar en Instagram, Beto Espectador. Se llama La Línea Clara, que Sí. es la manera de definir, las líneas cerradas. Y mi trabajo tiene mucho que ver con eso. Líneas cerradas, aquí de pronto pueden ver un poco. Ahí van a ver a Milú.
Y aquí lo van a ver en mi mesa de dibujo. Bueno, voy a correr un poco aquí a Milú. Mi perrita se llama Milú. ¿Ah, sí? Sí, sí. Exacto. Sí, Entonces, sí. pues bueno, hay una influencia muy fuerte de la línea clara del bande cine. Sigamos con esa historia. Les sugiero, busquen a este señor, René Goscinny. Entonces, digamos, hace unos libros que se llaman, bueno, los pueden encontrar en la Alianza porque ya María me lo mencionó, Las aventuras del pequeño Nicolás, Petit Nicolás. Y lo fantástico de esto es que las ilustraciones las hacen alguien que yo admiro mucho y que tiene mucho que ver con mi línea, que es Sampé, Jean-Jacques Sampé. Entonces, hablemos de Sampé. Un poco de acá y les muestro este. Entonces, Sampé en Francia. Y si ustedes ven mi línea de acuarela o de tinta, hay la sencillez de línea que usa Sampé. Para mí es, bueno, creo que quedo sin palabras cada vez que veo obra de Sampé. El primer libro con el que yo me encuentro es este libro. Entonces voy a explicarles algo allí. Aquí hay una aguada y es solamente un leve toque de color. Y mi segundo libro es justamente toques de color inspirado. Este es mi segundo libro. Y todo es una pequeña aguada. Sí, es la acuarela muy de aguada, ¿no? Pero me estoy inspirando es en Jean-Jacques Sampé. Recordemos, Beto, Entonces, que bien. Goscinny era el que escribía Asterix y Obelix. Sí, claro, claro. Ajá, Y Uderzo era, entonces esa dupla aquí en Colombia casi no existe, ajá. que es bueno que lo sepan. Siempre había, vamos a mirar eso. En este caso, ustedes van a ver allí que es Goscinny y Sampé. Listo. Van a ver que siempre hay duplas. Hay alguien que hace los libretos y hay alguien que hace los dibujos. Y aquí vamos a ver eso mismo. ¿Ya? Ajá. Ya. De hecho, Goscinny, Uderzo murió este año. Hace un par de meses sí, hace murió él. poco murió. Él murió. Entonces, es eso. Es tener esto, y es un tipo de dibujo que volvamos a hablar sobre eso, de la línea cerrada. Ajá. Y Y, digamos que para las nuevas, dime. perdón, y que los cómics, pues ahí en este caso en la banda de cine, por ese entonces que empieza a llegar aquí a Colombia, muy de la línea de la caricatura. Entonces muchos de los caricaturistas, el maestro Jairo A decía que la banda de cine había sido pues como una de sus grandes influencias para hacer caricatura humorística, para hacer cómics humorísticos también, ¿no? Recordemos un poquito entonces, Beto, esa época de los 70s, 80s, sobre todo los 80, que es cuando empieza como a cuadrar mucho aquí el cómic, que hubo una edad de oro, o sea, realmente hubo una edad de oro en el cómic, en esa década de los 80, cuando se imprimían aquí los cómics, cuando Editora 5, cuando la Editorial Novaro, cuando todos estos personajes empiezan a llegar aquí a Colombia y a invadir los periódicos. Recordemos la revista Los Monos, que nace en 70s, 80s, recordemos las lecturas dominicales, donde me comentabas ahorita de Natacha, que era la Zapata, que recuerdo mucho que salía en estas lecturas dominicales. Hablemos un poquito, Beto, cómo era ese ambiente en esa época de oro del cómic y la caricatura, donde los periódicos necesitaban a esos caricaturistas como los necesita hoy en día para incrementar sus ventas, para incorporarse un poco como con la realidad del país, que es una realidad muy dura y muy violenta, y la caricatura siempre ha sido como un buen medio para mostrar pues como toda esta barbarie, todas estas situaciones tan crudas que de pronto ningún otro medio sería tan
digámoslo así, como tan apropiado para mostrarlos. Bien, hablemos un poco de esa parte, años 70. Bueno, a quienes nos están viendo y oyendo hasta ahora, yo nací en el año 68 y bueno, la referencia tuya es año 73. Digamos que en esa época los periódicos traían una sección que se llamaba, bueno, está la política, está la de opinión, está, bueno, no sé, y había una cosa que se llamaba las aventuras, que eran cuadernillos. Por lo general, los papás lo que hacían era darle el cuadernillo de las aventuras a uno, y ahí era donde uno empezaba a mirar los dibujos, y había una mezcla, digamos que afortunadamente bien batida, entre el cómic argentino, entre el cómic norteamericano, entre el cómic francés, ¿sí? Hablemos de Quino y de Fontana Rosa frente a lo argentino, hablemos de Pepo, que era Condorito, o es Condorito, Leno, ¿sí? Entonces, tenemos, era un abanico de posibilidades que podíamos leer. Bueno, hasta ahí va la primera parte. La segunda es que bueno, yo nací en Bogotá y tal, eh, el, a la vuelta de la esquina de donde yo nací, de la casa donde yo nací, una señora tenía un garaje donde había unas cuerdas como de colgar la ropa, pero en las cuerdas eran las aventuras, los cómics, estaba Pato Donald, había cosas en blanco, en sepia, que era El Santo, Águila Solitaria, Arandú, Águila Solitaria, ¿ya? Entonces, la diversión de nosotros era pagar por 50 centavos o $1, pagaba uno y se sentaba en el andén a leer, a leer. Y claro, y siempre había la de esto continuará. eran como Siempre las había series de esa época, ¿no? Ese era el la Netflix de serie, esa la época. novela, lo que para uno podría ser una novela de televisión, eran los cómics, porque esta continuará. Y a veces, claro, pagaba uno, en el caso de nosotros teníamos que pagar un poco más si la revista era nueva, porque teníamos la primicia, la oportunidad de ver la revista nueva, ¿ya? Claro. Entonces, bien, estos son los inicios y ahí es donde arranca esto. En la parte de atrás, por decir algo, bueno, no sé, tengo la revista y aquí atrás había publicidad. Y en la publicidad había, bueno, sea caricaturista por correspondencia. Y entonces, pues bueno, era una tentación tratar de querer ser, bueno, creo que Nelson debe tener imágenes porque hay muchas imágenes. En ese momento había una cosa que se llamaba dibujo publicitario. Entonces, la escuela de tanto de Quino como de Fontana Rosa, bueno, esa fue la escuela de la mesa de dibujo, levantar textos, usar película de revelado, ampliar o disminuir por ampliadora fotográfica. Todo un sistema de reproducción que pues lo análogo del momento y pues tanto las herramientas como la impresión, los sistemas de impresión, pues llevaban mucho tiempo, no era tanta la inmediatez, pero había un placer real de querer hacer cada cosa. Recordemos esa época, Beto, que es muy chévere que lo menciones ahorita que está tan de moda estudiar por internet, estudiar a distancia. En esa época nosotros estudiamos a distancia, pero era por correo, ¿no? Era por correo físico que le llegan a uno las lecciones. Recuerdo mucho esa publicidad que dices de dibújeme y gánese media beca, o sea un hombre exitoso y aparece Sea un ahí. hombre, sea un hombre exitoso era maravilloso porque era un señor al lado de un coche y tal. Y En la unas mesa de mujeres. dibujo. Sea un hombre exitoso. ¿Ya? Y una Y no, casa así con sí, piscina y todo. exacto. Sea un hombre exitoso era eso. Entonces eran las escuelas, bueno, cabe mencionar que voy a acercarme a ese libro porque es importante, pues se sale un poco del van de cine, pero es importante mencionar. Es este libro, les sugiero este libro y este personaje. Charles Schulz. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que Schulz
aprende es en ese método de estudiar por distancia. correspondencia, estudiar a distancia. Entonces, digamos que, y sigue siendo válido, no hay manera de decir que no sea. Les sugiero esta foto. Esta era la escuela. Y Schulz, bueno, aquí no sé si se alcanza a ver, si puedo enfocar bien, pero Sí. esa era la oficina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Él lo que hizo fue estudiar. Él estudió por correspondencia y después se volvió profesor de esa escuela, ¿ya? Uh-huh. Entonces, el sistema no cambia. Si ustedes quieren aprender a dibujar, créanme que lo van a lograr si quieren hacerlo y lo disfrutan. ¿Y cómo se hace y cómo se disfruta? Sea por una fotografía que llega por internet, no hay necesidad de alguna manera de que sea un YouTube, sino hagan los ejercicios, conozcan las herramientas y repitan el ejercicio. Creo que así hemos aprendido muchos y así lo hacemos. Claro. Bueno, ahorita que hablabas de Chus, que fue alumno y luego maestro, creo que también es algo importante que se veía mucho en las escuelas anteriores, ¿no? Digamos, en las épocas anteriores, que el maestro era el que le iba dando como las guías antiguas a los alumnos y entonces iban pasando unos secretos de generación en generación. Recordemos mucho, se veía mucho en la escuela argentina y obviamente pues en los gringos, en los japoneses, que siempre los grandes maestros tenían como unos ayudantes, que eran los que tiraban las líneas de los recuadros de las viñetas, los que borraban el lápiz, y que poco a poco iban, digamos, cogiendo tanta confianza y tanta técnica que ya terminaban rellenando algunos nuditos, entintando algunas cosas. Hablo de eso porque usted es uno de los alumnos de uno de los grandes maestros, si no el más grande, diría yo, que es el maestro Arles Herrera Calarcá. Usted tuvo algunas clases con él. Cuéntenos un poquito ahí del gran maestro Calarcá, cómo influyó en su carrera, cómo ha sido esa, además que ha ido más allá del alumno maestro, y también es una gran amistad. Bien, mi relación con el maestro Calarcá arranca en el año 1994. Lo conozco en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y él está dictando un curso de caricatura fisonomía y la técnica es la acuarela. Entonces, bien, yo tengo contacto con el maestro y aprendo, digamos que de él es chévere aprender, además de la técnica, su sistema de pensamiento. Es una cosa que pues uno se puede pasar entre una y otra. Entonces, y su secreto de la juventud. Exacto. Sí, porque él siempre le dice a uno juventud. Hola, Y mantiene juventud. joven Entonces, siempre. y él mantiene joven. Ustedes vieron al maestro, tiene 85, 86 años y se mantiene. Ahí sí como el de Johnny Walker, campante. Total, es que bueno, con el maestro Calarcá aprendo esto. Entro a la Feria del Libro en el año 96 y ahí conozco a Turcius, a Nani, a Vlado, a León, a Elena, bueno, toda a La vieja Grosso, guardia. toda esa magia de poder, de querer uno publicar y querer dibujar en vivo y bueno, todo esto. Y ya arranca pues como la carrera en el 98, ya llegó al periódico El Espectador a hacer caricatura de opinión y bueno, básicamente es que el maestro me partió la vida en dos, porque hasta ese momento yo era ilustrador de libros, no hacía caricatura. La opción que él me da en la vida es, ahí sí como el aviso del Modern School, usted puede vivir de esto y yo le creí y hace 22 que vivo de eso, de hacer caricatura de opinión. Bueno, Beto, hablemos un poquito de tu obra. La obra de Beto actualmente se caracteriza por ser una caricatura, digamos que invertida, donde el fondo es negro y las líneas blancas. ¿Cómo surge ese estilo de caricatura que es como muy propio? Y lo otro es también el blanco y negro, porque muchas de sus caricaturas, como vamos a ver en la exposición, son aguadas,
son tinta china, mucho gris, el blanco y negro, tu forma de vestir, el blues de antaño, para los que no sepan, Peto toca armónica bluesera muy bien y tiene su grupo y presentaciones y todo, y esa influencia del blues, se ve en el blanco y negro también, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito del blanco y negro, de los grises, esa técnica o esa estética más bien en tu obra, ¿cómo llega? Bueno, ¿cómo llega? Tengo acá bueno, les recomiendo a los que están viendo, tengan carpetas con bolsillos para poder clasificar sus dibujos. Digamos, esta es aerógrafo, quiere decir, esta herramienta que tengo aquí con esto. Y se mantienen los grises, pero la historia real de todo esto es, yo hice hice un dibujo que, es que me interrumpo, pero creo que es básico hacerlo. Entonces, si ustedes tienen estas, que son las herramientas básicas, una plumilla y tinta china, pues lo que tienen que hacer es meter la tinta y dibujar. A veces puede suceder que si la tinta no está muy espesa o bueno, qué sé yo, puede ser que una gota caiga en el dibujo. Entonces lo que yo hice fue, en uno de esos dibujos, pues agarrar un pincel, tengo el dibujo, pero cae la tinta por fuera del dibujo. Y lo que Clásico hago accidente. es, empiezo a pintar el fondo y así la mandé. Entonces, digamos que al editor gráfico le pareció buena la propuesta, pero no hay ninguna propuesta. Les puedo confesar que fue pereza. ¿Ya? Quiere decir, Un por no accidente. repetir el dibujo, le eché negro a todo y quedó así. Y a la gente le parecía que el negro futuro del país, que a dónde vamos, que no sé El qué, concepto. todo. Lo puedo decir en vivo porque todavía no hay el historiador que diga que fue que yo quería revelar algo muy oscuro en mi país, no, sino fue un accidente y ya. Entonces Eso es, pasa eso. La invitación a los dibujantes es que traten de rescatar el dibujo. Uno a veces se puede equivocar, pero no hay problema, no hay problema. Traten de salvarlo y si no se puede, pues bueno, en otros términos eso se llama serendipia. Quiere decir, yo voy por una cosa y terminé encontrando otra y ya. Esa fue se me volvió una firma, el cuento de dibujar sobre fondo negro. Bueno, hay otro truco. Este líquido, esto es una goma líquida. Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a mirar acá de pronto otro dibujo. Dibujar sobre fondo negro, pero hacerlo blanco se usa con ese líquido que les acabo de enseñar. Quiere decir, acá yo tengo la caricatura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me sale la firma? ¿Cómo hago para que la firma me quede y tal? Entonces, no sé si nos alcanza el tiempo para hacer el ejercicio de que yo pueda usar esto y mostrarles cómo es que funciona. Sí, sí, hay tiempo. Sí, sí, sí. Hay tiempo. Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, yo tengo una hoja de papel, tengo esto que es goma líquida. Entonces, miren lo que voy a hacer. Tienen que hacerlo. La idea es que lo hagan una pluma diferente con la que entintan. Entonces, bueno, bien. Entonces, yo tengo acá este líquido que se llama, pues es goma líquida. Vamos a hacer aquí mi firma. Bueno, aquí vamos a hacer una firma muy rápida. De pronto no se alcanza a ver el brillo, bueno, no sé. Bien, entonces,
¿Qué pasa? Eso es como una cinta de enmascarar, pero líquida. Bueno, voy a echar un poquito de secador. Ese es un buen truco que tengan en su mesa. Un poco de el secador de pelo. Listo. Entonces, hasta ahí está. Supongo que están divertidos con el ejercicio. Yo ya apliqué esto. Traten siempre de cerrar los frascos de lo que están trabajando. Ahora nos vamos a ir a la tinta china. Entonces, cojo un poco de tinta. Cojo un poco de tinta y bien, pues la aplico. Voy a aplicar un poquito de tinta. Bueno, voy a poner esto aquí arriba. Si ahí se alcanza a ver. Bueno, ¿hasta ahí están divertidos? Supongo que sí. Pero no vemos el papel. Eso. Listo, ya ahí apliqué un poquito de tinta. Voy a... Ok, aquí ya tenemos esto. Y atención a esto, pueden usar el dedo o sencillamente un borrador. Si yo hago esto, así hago este ejercicio. De ahí queda la firma. Entonces, bien, volvamos a este dibujo. Hice exactamente eso aquí, acá. Y el fondo negro siempre se ha trazado. ¿Cómo hago esto? Tengo un marco estándar y bueno, así es que lo hago y creo que se nota que me lo disfruto muchísimo. ¿Qué dicen en la imprenta de los periódicos? Los impresores son esos fondos negros que son un problema para las planchas. Bueno, sí pasa porque, claro, con el bloque es tan grande, el bloque es muy grande. Alguna vez Mico dice, bueno, hizo el chiste de que yo estoy acabando con el periódico El Espectador porque lo hago gastar mucha tinta negra. No, los impresores saben que esto se puede hacer y digamos que a la parte digital uno puede retocar y darle más carga de negro y ya está, no se va a reventar la línea y bueno, entonces, bueno, así es que lo hago, llevo años haciéndolo. El aerógrafo, pues es otra, bueno, ya les mostré ahorita el aerógrafo, es una herramienta que disfruto muchísimo, que no la uso para caricatura de opinión, pero pues ya, bueno, ya van a ver el resultado de mis caricaturas de armónicas, música y blues, y es algo que pues es divertido. Mejor dicho, en pocas, si no es divertido, no funciona. Creo que ese es el secreto de todo este oficio. Si no es divertido, puede uno tirarse horas. Alguna vez le oía yo a Liniers, caricaturista, bueno, humorista gráfico, también historietista argentino, que él decía que dibujar es como rascarse. Y es efectivo, cuando uno llega de paseo y las piernas llenas de picada de zancudo y uno se rasca y le sale sangre. Rascarse es rico, pero también duele, pero no importa, y uno se sigue rascando así le sangre. Y yo me quiero quedar con esa frase. Realmente Liniers es certero en lo que menciona allí. Una de las características de la caricatura de Beto es su poder de síntesis y su manejo de símbolos. Es algo bien interesante porque va más allá de la caricatura, digamos que se ve generalmente, que es la caricatura fisonómica o la caricatura de unos personajes hablando
o sea, hablando entre ellos sobre la situación del país o haciendo el gag sobre el momento actual. Es muy interesante porque recurre mucho como a la parte de la imagen, saliéndose mucho ya como de la figura humana. Entonces, por ejemplo, la que mostraste ahorita, que era el tenedor ahí con los misiles, háblanos un poquito como, lo siento yo como muy influencia del diseño gráfico y del dibujo publicitario. Cuéntanos un poquito ahí como esta caricatura que hace reflexionar mucho y utilizas unos elementos que pocos caricaturistas a veces se atreven a utilizar. Bueno, digamos, yo estudié diseño gráfico, la escuela, les voy a sugerir dos libros. Digamos, me parece exquisito es que estoy con ustedes, pero estoy en casa, entonces quiere decir, tengo la biblioteca aquí al lado y ya. Entonces, voy a sugerirles un par de libros que para mí hace 25 años, 30 años fueron fundamentales. Uno de esos, uno de esos libros es este libro, Adrian Frutiger. Y todavía se consigue el libro. Así es de que si quieren tomar el pantallazo, Adrian Frutiger, signos, símbolos, marcas y señales, y ya les hago el resumen de ese libro. El siguiente, este es como decir la Baldor, pero en el diseño, que es diseño bidimensional de Wisius Wong. ¿Ya? Y el tercer libro es de Hugo Magnus, es un manual para ilustradores. Ya, es esto. Todos son editorial Gustavo Gili. Bien. Sigamos, con el cuento del diseño, cuando uno estudia diseño, pues claro, la escuela primaria, digamos, lo que tuvo Quino, lo que tuvo Fontana Rosa, otros caricaturistas de esa línea, era hacer logotipos, era hacer carteles, era hacer avisos para prensa, tenían que saber tipografía. Entonces yo trabajo mucho con la tipografía precisamente por esa escuela, porque fue la que, digamos, si ellos ya eran grandes, les sugiero libros, sigamos buscando libros. Hay libros que son... ustedes se pueden buscar libros así. Este tiene 30 años, estos años, más de 30 años. Pero traten, ya van a ver mi escuela. Todo es blanco y negro. Solamente que yo ahora lo que hago es fondo negro y la forma en blanco. Pero cuando ustedes tienen esta escuela, pues aprenden a resolver elementos gráficos. Y bueno, bien, entonces sigamos con el proceso. Si digamos hoy se cumplen los 30 años de algo, para hacer una caricatura, a mí me queda muy bien buscar las efemérides, es como se llama eso, ¿ya? En el año, hace 30 años murió tal persona, o hace 40 años pasó esto, hace 50 pasó esto, hace 75 que se acaba la guerra mundial. Entonces es buscar el número 75 y tratar de ubicarlo con un logo dentro de lo que yo aprendí en la universidad. Esa es más o menos la manera de cómo yo resuelvo una caricatura. En esta semana salió una que era, bueno, está George Floyd, asesinado por un policía en Michigan, y me daba la rodilla perfecta y la pisada de una cruz gamada, y ya era una representación del nazismo y ya estaba. No necesito de hacer el texto, es solamente mezclar una cosa con otra y ya ahí puede quedar el motivo pues de la opinión. Lo que llaman el binomio fantástico, Beto, ¿no? Que es coger dos elementos distintos y ponerlos y relacionarlos. Que es más o Correcto. menos, ya para terminar, Beto, la obra que vemos ahora en cortocircuito es básicamente eso, dos elementos distintos en dos áreas, que es la música y es la caricatura.
Cuéntanos un poquito, bueno, su influencia del blues, el gusto por el jazz, de esta música afro del sur de Estados Unidos y cómo, por qué empiezas a relacionarlo y a hacer como parte de tu obra estas excelentes caricaturas que estamos viendo en la exposición. Bueno, cómo se relaciona el blues, la armónica, mi manera de dibujar? Hace 40 años yo leí, mi madre me regaló el libro de Tom Sawyer. Y entonces yo quería tener un amigo como Huckleberry y el amigo Gamin, y justamente sale una serie de televisión que es japonesa de Tom Sawyer. Y en esa serie, Huckleberry Finn, él toca armónica. Y yo quiero, además de que yo quería ser Tom Sawyer, yo quiero tener un amigo como él y que toque armónica. Y ahí arranca. Y en mi casa, digamos, mi papá murió hace 8 años, pero él tocaba violín, guitarra, bandola, tiple, bueno, y todos mis tíos tocaban instrumentos de cuerda, pero el menor tocaba, o toca, incluso todavía lo hace, toca armónica, y yo lo cansé diciéndole, tío, regálame tu armónica, hasta que me la regaló. Eso fue en el año 80, hace 40 años. Y empecé a tocar baladas, empecé a tocar boleros, tangos, y de alguna manera, pues eso, el instrumento donde más se puede proyectar es con el blues. Y allí fue donde arranca este amor por el género musical. Y bueno, vuelve y juega. Si no es divertido, no funciona. Entonces, pues yo toco, a veces se me pelan los labios de tanto, así como rascarse, como decía Liniers, eh, pero es el placer de hacerlo. De hecho, quiero hacer una mención especial a alguien que es de Pereira, que se llama Carlos Elliott. Él es tremendo músico de blues, y por la misma época nosotros hicimos un viaje, pues no él y yo, sino en el mismo año conocimos el Bajo Mississippi. La diferencia fue que él se quedó allí y yo pues fui de vacaciones y me devolví ya. Pero les sugiero a Carlos Elliott como intérprete de blues, y bueno, entonces esa relación de la música, digamos, la música es como sacar a pasear mi espíritu. Esa es la manera de definirla. Y el dibujo es pues algo a pasear todo, ¿no? Es, el movimiento de las manos, bueno, ahí están todos los ingredientes para poder desarrollar, independiente de que al principio decía yo en la charla que la labor del dibujante es adentro y somos solitarios y es nuestra mesa de dibujo, pero pues todos los dibujantes volamos. Creo que salimos de nuestro espacio a la hora de la imaginación. Bueno, Beto, muchas gracias. Nos podríamos quedar aquí charlando con Beto todo el resto de la noche, porque realmente hablar con Beto y donde hemos coincidido en algunos festivales es genial. Las anécdotas que nos cuenta, su gran experiencia a través del dibujo. Queremos agradecerle por habernos permitido pues, esta entrevista, por habernos permitido entrar a tu casa y ver esos maravillosos libros y maravillosas herramientas. Los queremos invitar entonces para que vean la exposición de Beto, que es especial de la Alianza Francesa en junio, el mes de la música, precisamente con esta gran obra de caricatura y humor gráfico de Beto relacionados con la música. Bueno, muchas gracias y los dejo ahí con María. Sí, muchas gracias a Nelson y a Beto y bueno, a todos ustedes que nos están viendo a esta hora. Esperando tenerlos pronto en nuestra sala Yves Klein y en la Alianza Francesa. Por lo pronto, sigan nuestra programación virtual, tenemos cosas todas las semanas y como lo acaba de decir Nelson, junio es el mes de la música en la Alianza Francesa y a partir del 21 tendremos la fiesta de la música del 2020 que se viene con toda. Bueno, Beto, muchísimas gracias.
y esperamos también tenerte a ti con tus dibujos en físico. Gracias por recibirnos en el taller y en tu casa. No, a ustedes, Nelson, María, muchísimas gracias. La invitación también es, si en algún momento quieren oír la historia de cómo llega la música a través de la armónica al resto del mundo, a Occidente, el día que quieran les cuento esa historia, dura solamente 1 hora. Y bueno, no, muchas gracias, muy feliz de haber estado con ustedes y espero que queden motivados para seguir dibujando a los que les interesa, porque pues realmente en épocas de pandemia y sin época de pandemia dibujar es lo máximo. Es verdad. Bueno, chao, muchas gracias. Chao. Saludos a todos, Chao. chao Hablamos. Beto, un abrazo grande, chao Chao. María, chao a todos, gracias.